Dios ha puesto en mi corazón poder ministrar la paternidad de Dios en este lugar. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Padre amoroso, pero también es el Padre de gloria? ¿Cuántos lo saben? Y hoy tenemos la bendición de contar en la casa ministerial con la presencia del apóstol Jairo Castillo, a quien conocemos desde hace mucho tiempo, su esposa amada también. Y no sé, creo que les acompañan también hijos espirituales que están con ellos. Así que este día el Señor y el Espíritu Santo nos van a ministrar en la dirección que Él crea conveniente. Usted solo disponga su corazón, amén, porque yo sé que el Señor nos va a hacer fluir de una manera en la cual usted reciba, porque a eso vino, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a recibir esta noche? Así que abra su Biblia, por favor, y cuando sea el tiempo yo le voy a dar el espacio al apóstol Jairo para que él pueda continuar con la palabra, con la administración, lo que el Señor ponga en el corazón de él. Y mi trabajo hoy es poner nada más un fundamento, hacer una apertura hacia en esta dirección. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, si me acompaña por favor, versículo número 27. El Señor Jesús da como de alguna manera una luz acerca de cuál era una de las principales funciones o asignaciones que Él vino a hacer a la tierra. Recuerde que la Biblia dice: para esto apareció el Hijo del Hombre. Muchas razones por las cuales Él vino, pero hoy quiero hablarle de una. Cristo vino a revelarnos al Padre. Porque cuando usted entiende lo que esto significa, usted le va a dar gracias al Señor por pertenecer a este bendito y nuevo pacto en el cual usted y yo estamos. Porque antes de todo esto no se hablaba ni se vivía bajo una paternidad. Por eso el Señor Jesús en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese qué tremendo. Dice, se lo voy a leer de nuevo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Levante su mano derecha. Padre, gracias te damos en esta bendita hora por el privilegio tan grande que tenemos de congregarnos, de reunirnos, de venir, Señor, a recibir no solamente tu palabra, sino una impartición de tu Espíritu Santo en este lugar. Te suplico, Dios mío, que hagas tu obra en nosotros. Mira cuánta necesidad hay en el corazón de cada uno de nosotros de que tu paternidad se siga revelando en cada uno. Hoy te pido sanidad de corazones. Hoy te pido, Señor, que tu paternidad abrace, cobije, cubra a todos aquellos que en algún momento han sentido un espíritu de orfandad sobre ellos. Señor, te pido que vengas a restaurar en nosotros esta noche esa paternidad que tú, Señor, anhela darnos. Gracias te damos por permitirnos hoy, Señor, congregarnos, darnos los recursos, las fuerzas, el tiempo, y sobre todas las cosas poner en nosotros el querer y el hacer. Gracias, Señor. Amén. Siéntese por un segundo. Yo quiero nada más establecer un fundamento para que luego el apóstol Jairo pueda fluir también en la dirección que el Señor le revele o le dé a él. Me llama la atención poderosamente que Cristo tuvo tremendas batallas con la gente religiosa de su tiempo, con los fariseos, los saduceos. Todos los que eran enemigos se unieron para atacar al Señor por una causa. No lo atacaron cuando Jesús predicaba,
no lo atacaban solamente cuando sanaba enfermos, sino que el problema más grande de ellos era cuando Jesús mismo se llamaba el Hijo de Dios. Cuando él hablaba acerca de Dios como su Padre, había algo que removía cimientos en el corazón de aquella gente, porque ellos no podían entender cómo Jesús hablaba de Dios como su Padre. Es por eso que en el tiempo de Jesús, cuando él hablaba, siempre mencionaba y decía: el Padre y yo uno somos. Lo que he oído decir al Padre, eso digo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Mi Padre todavía trabaja y yo trabajo. Siempre establecía el hecho de que Dios era el Padre, y él vino con una asignación de revelar a cada uno de nosotros la paternidad de Dios. Porque es interesante entender que aunque usted esté en una iglesia, en una congregación, usted puede estar, incluso puede tener 200 años de llamarse cristiano, pero puede ser que la paternidad de Dios todavía no le haya sido revelada. Puede que usted tenga una relación con Dios, puede que usted tenga una relación con un ser superior, puede que usted crea que existe Dios y puede que usted crea en Jesús, pero puede que todavía usted no esté fluyendo como un hijo de Dios y no tenga la entera revelación de que Él es su Padre celestial. Por eso es que Jesús todo lo que hacía, lo hacía para revelar al Padre. La revelación más poderosa que Jesús trajo a la tierra fue la del Padre. Por eso en Mateo capítulo 6 y versículo 5, Jesús empieza a hablar acerca de la oración y empieza a enseñar diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero el verso 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y empieza a mencionar algo que no se había oído, porque en el antiguo pacto a Dios se le refería por sus nombres. Y por eso, hermano, es tremendo que hasta hoy en día hay una lucha con los nombres de Dios. Y yo digo una cosa: ¿qué hijo se presenta ante su padre llamándolo por su nombre? Ay, voy de este lado. Eso yo me sentiría totalmente desubicado si un día un hijo viniera y me dijera: Alberto. Yo diría: entonces, ¿qué crié? Porque la palabra más poderosa que puede usar él para referirse a mí y desprender de mí todo lo que yo soy es Padre. Es por eso que Jesús se dio a la tarea no de revelarnos los nombres de Dios. En el antiguo pacto usted ve que se revelan diferentes nombres y se habla de Rafa, Jireh, todos esos nombres que se referían a las características, las funciones y todo lo que Dios es para nosotros. Pero todas ellas se confluyen en una cosa: que Él es el Padre. Porque el Padre sana, el Padre prospera, no, yo no sé si usted lo está agarrando, pero el Padre es todo lo que usted necesita, porque Padre es origen, es fuente. Cuando su alma puede expresar la palabra Padre, solamente con el hecho que su alma pueda expresar la palabra Padre, comienza a suceder en usted algo poderoso, porque el espíritu de orfandad se va, porque la soledad se va, porque la inseguridad se va, porque usted empieza a sentir que tiene un origen, porque usted empieza a sentir que alguien lo cubre, que alguien está con usted y por usted. Por eso Jesús comienza a hablar de legalidad. Diga conmigo: la oración debe ser legal. Por eso la legalidad es cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Cuando tengas intimidad, entonces órale a tu
Padre. Por eso nadie puede venir, hermano, ante el Señor a tener intimidad si todavía no ha llegado a la estatura de hijo. Por eso, hermano, es importante que usted comprenda que su relación va a cambiar cuando usted reciba la paternidad de Dios. Va a dimensionarse todo lo que es, todo lo que sabe. Las inseguridades en su vida van a desaparecer. Usted no va a tener ansiedad, no va a tener depresión. Usted no va a estar preocupado por el mañana, porque su alma tendrá la seguridad y la certeza de que usted tiene un Padre en los cielos que cuida de usted. Es por eso que el Señor dejó establecido para el hombre la paternidad, y cada uno de nosotros, de una manera o de otra, necesita experimentar la paternidad en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, usted nació porque hubo un padre biológico que lo engendró. Entonces, usted tiene un padre biológico, bueno o malo, usted tiene un padre biológico. Lo niegue o no lo niegue, usted tiene un padre biológico. Aunque usted diga: yo no tuve papá. ¿Cómo no? Si no, no estuviera aquí. Nadie puede entrar a esta tierra sin proceder de los lomos de un hombre. Antes de usted estar en el vientre de una madre, estuvo en los lomos de un padre. Antes de usted convertirse en un ser vivo en el vientre de su madre, fue una semilla en los lomos de un padre. Entonces, aunque ese hombre haya sido lo peor que usted se imagina, pero usted tiene un padre. Así que mire a quien tenga cerca y dígale: tenés un padre. Aunque a usted tenga problemas y conflictos en su corazón con él, pero si yo le hago un ADN hoy, usted ahí va a salir que usted tiene un papá. Pero luego de eso el Señor dice: si te fallara tu padre biológico, te abandona, te maltrata, te daña, lo que sea, yo te voy a dar también otro seguro, otro candado. Voy a poner también padres espirituales para que puedan cubrir una función en tu vida y puedan pastorear también de alguna manera lo que tal vez un padre biológico dejó de hacer. Pero si los dos fallaran, no te preocupes, tienes un Padre celestial que nunca te va a fallar. Por eso el Señor dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego dice: y orando no uses vanas repeticiones, porque no estás hablando con un desconocido. Imagínese usted que llegara hoy mi hijo y me dijera: Alberto, y me trajera como una lectura o un escrito hecho por otro, y se empezara a referir a mí, y yo le dijera: ¿y tú quién sos? Porque no me suena como mi hijo, me suena como alguien que está copiando lo que otro dijo. Y no sería como aquel a quien yo conozco y con quien quiero relacionarme, porque quiero tener una relación. El padre quiere una relación con los hijos, y una relación no se puede establecer con vanas repeticiones, porque el padre lo que quiere oír es lo que hay en tu corazón, y eso solo se puede lograr cuando usted tiene identidad de hijo. Por eso hay algo que usted debe comprender: usted no está aquí para ser cristiano, no está aquí para ser creyente, no está aquí para hacer otra cosa más que para ser formado como un hijo de Dios. Si usted llega a cualquier otra de las etapas sin ser un hijo de Dios, habremos fallado. Porque si usted sale de aquí con la convicción de que usted es un hijo de Dios, entonces usted va a lograr todo lo que Dios conquistó para su vida. Juan capítulo 1 verso 11 dice lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí entiendo otra cosa:
la humanidad entera muchas veces es segmentada por diferentes motivos. Algunos la segmentan por el idioma que hablan, otros por el color de la piel, otros por el continente donde viven, otros por la clase social. Pero en realidad la humanidad entera solo está dividida en dos grupos: los que somos hijos de Dios y los que no lo son. Esa es la única segmentación que existe. Porque a la hora de las horas usted tiene o criaturas o hijos. Lo único que nos diferencia, por eso, hermano, no podemos nosotros formar culturas religiosas basadas en el color de la piel, en la clase social. No es eso lo que nos une. Lo que nos une a todos nosotros los que estamos sentados en este lugar es que tenemos una misma procedencia. Y esa procedencia es el Padre. Porque, oiga, hermano, qué tremendo que nos dio potestad. Levante su mano derecha y diga conmigo: potestad de ser hecho. O sea, no era, pero me dio potestad de ser hecho. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que el amor del Padre se ha evidenciado en el hecho de que nos ha permitido que seamos llamados sus hijos. Imagínense qué tremendo, hermano, cómo lucha este mundo por títulos. Cualquiera en este mundo se muere porque le pongan un título importante. Cualquiera se muere porque antes de su nombre le pongan el título que obtuvo en una universidad. Y hay gente que se enoja si no se lo dicen. Y hay gente que se molesta porque no le dicen don fulano o doña fulana o licenciado tal o licenciada tal. Y está bueno, a lo mejor le costó algo llegar ahí, pero es por una razón que esta gente tiene ese problema, porque no se da cuenta que el título más grande y más poderoso que un ser humano puede llegar a alcanzar es ser llamado hijo de Dios. Así usted no tenga un título universitario, así usted no tenga una partícula antes de su nombre, usted tiene que sentir el peso de lo que eso significa, porque usted ahora es llamado hijo de Dios. Mire al que está a la par suya y dígale: eres un hijo de Dios. Por eso Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesito que otro me reconozca. Yo no necesito que usted diga: ah, sí, usted es hijo de Dios. No, porque no es usted el que me da testimonio de que si soy hijo de Dios o no, sino el Espíritu mismo es el que me da testimonio y el que me hace entender que yo fui redimido y que yo pasé de ser una criatura a ser un hijo de Dios, y que ahora ostento una estatura diferente. Entonces también dice que si soy hijo, soy heredero, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Por eso cuando la paternidad comienza a ser revelada, yo empiezo a sentirme diferente y a vivir diferente, y mi mentalidad empieza a cambiar, porque ya no me siento como alguien desprotegido en la tierra, como alguien, hermano, que no tiene quien por él, sino que entiendo que Dios es mi Padre y que soy heredero de Dios. Yo no sé si usted puede decir que la herencia del Padre es la mejor herencia que usted puede recibir, porque es cierto que en esta tierra tu padre biológico te puede dar una buena herencia, pero la herencia del Padre celestial es una herencia eterna. Ahora escúcheme acá. Esa estatura de hijo no la decidió usted, porque si fuera por decisión propia sería muy difícil alcanzarlo.
sino que cuando usted entiende de dónde usted procede. Decía, si no mal recuerdo, el apóstol Jairo ayer, hablando de Abraham y Sara, cuando estaba en su tienda y el Señor lo hace salir, porque el hombre estaba ahí preguntándose: ¿cuándo? ¿Cómo? Salió de su tierra y lo dejó todo y no veía la promesa que el padre le había hecho. Entonces le dice el padre, lo saca de la tienda y le dice: mira las estrellas del cielo. Y yo creo que en un tiempo atrás le enseñaba a usted que todavía no era de noche, era de día, porque la Biblia dice más adelante: y poniéndose el sol. Así que cuando le dijo mira las estrellas, no se refería a los astros. Ay, Dios mío, no se refería a las estrellas que usted puede salir hoy a ver ahí y decir: ah, wow, ahí están las constelaciones. No, no, sino que cuando Abraham salió y vio las estrellas, lo que Dios le estaba mostrando era toda la descendencia que todavía no había nacido, pero que ya estaba ahí, lista para venir a la tierra. Y yo le tengo una noticia: ahí lo vieron a usted y me vieron a mí, porque usted no había nacido y ya usted estaba considerado en los planes del Señor. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 dice algo poderoso. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted no había nacido todavía y el plan ya lo había alcanzado. Usted no había nacido todavía ni tomado aquí ninguna decisión, y ya el Padre lo había predestinado para que usted llegara a ser un hijo de Él por medio de Jesucristo. Por eso es que mire, no dependió de usted. Porque usted puede decir: pero ¿y por qué me escogiste a mí? Porque dice la Biblia: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y entonces usted puede decir: pero ¿y por qué me escogiste, Señor? Era mejor mi vecino. Yo no andaba ni siquiera buscando al Señor. ¿Por qué me escogiste? Si yo no quería nada con Dios, ¿por qué me escogiste? Si yo decía que no quería nada con ese evangelio y tampoco quería nada con eso que cantan y que aleluya y que aquí que allá, yo no quería nada. Entonces, ¿por qué me escogiste? Y la respuesta del Señor sería: porque me dio la gana, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque yo quise, porque yo te amé con amor eterno, porque yo decidí que fueses y alcanzases esta estatura. Porque no depende de si eres bueno o eres malo, porque no depende del país, la nación y de la familia donde naciste, sino que depende de que yo quiero ser tu padre. Yo no sé si usted me está agarrando esto, pero usted tiene que sentirse dichoso. Le voy a decir por qué. Porque dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Entonces, esto me llama a mí mucho la atención. Le voy a decir por qué. ¿Cuántos son padres aquí? Levánteme bien alto. Usted no pudo escoger los hijos, usted los tuvo y como Dios se los dio. Entonces, si le salió bonito, gloria a Dios.
Si no es tan bonito, de todas maneras usted lo ve bonito. Pero usted no lo pudo escoger rubio. No, usted no pudo. Pero si usted va a adoptar, usted sí puede escoger. Ay, Dios mío. Supóngase que alguien dice: bueno, yo ya tuve mis hijos, ya crecieron, entonces ahora quiero adoptar uno porque todavía estoy joven y entonces me alcanza la cobija para todavía mantener uno. Quiero adoptar uno. Y usted va a un lugar donde hay niños en adopción, un ejemplo, y usted llega. Usted tiene la capacidad de elegir y elige por su voluntad. Y ahí ya no le escoge lo que le dan, sino que ahí usted elige. Por eso ser adoptado tiene más mérito. Ay, Dios mío bendito. Ay, Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque a usted y a mí nos escogieron. Aún sabiendo todo lo que podía haber en nosotros, defectos, limitaciones, todo lo que usted quiera, porque al Padre no le importaba eso. Al Padre lo que le importaba era que usted llegara a la estatura de hijo, porque Él lo iba a formar, porque Él iba a poner su ADN en usted, y porque todo aquello que había en usted iba a ser cambiado por una nueva naturaleza impartida por el Padre, y que usted iba a alcanzar una estatura que no tenía. Así que entender la paternidad tiene muchos beneficios: identidad, protección, provisión. Pero hay una importante de la cual le quiero hablar rapidito. Yo no sé cómo va a seguir después el apóstol Jairo, en qué se va a meter o en qué lo va a meter el Señor, pero ahí vamos. Porque es lindo hablar del Padre cuando yo pienso en todo lo bueno que Él me da. Mire a su hermanito lindo y dígale: qué lindo es todo lo que el Padre regala. Pero hay algo que a veces no valoramos, que yo considero que es de lo más importante que el Padre hace en nosotros, y es la disciplina y la corrección del Padre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, rapidito. Dice: porque aún, verso 4, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿y qué hace? Y azota a todo el que recibe por. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, dice: tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que míreme acá: ¿cuántos alguna vez han pasado por un tiempo donde Dios los ha corregido? ¿Y cómo se ha sentido? Porque dice la Biblia que a la verdad en el presente, o sea, cuando está pasando la corrección, es motivo de tristeza y no de gozo. Porque todo mundo que no tiene enseñanza del Señor considera que la disciplina o la corrección es algo malo. Por ejemplo, hoy en día alguien ve a un padre corrigiendo a su hijo y dice: qué bárbaro ese papá, qué bárbara esa mamá. Pero no sabe que la Biblia dice que al que se ama se le corrige.
Entonces el Señor lo que te está diciendo es: tú me quieres como tu padre. Quieres mi provisión, mi protección, mi identidad, todo lo que yo doy. También tienes que aceptar que yo corrija tu vida, que yo te forme. La palabra disciplina significa entrenamiento, educación, instrucción, formación, corrección. Implica de alguna manera el método que se usa para mejorar la conducta de alguien. Por eso el Padre interviene en nuestra vida cuando algo tiene que ser mejorado en nosotros. Porque mire a su hermanito lindo que está a la par y dígale: tú eres bueno. Dígale: tú eres bueno. Dígale: tú eres bueno. Pero si el Padre te disciplina, serás mejor. Porque la disciplina, la instrucción, la formación del Padre tiene el propósito de llevarnos a una estatura para que podamos alcanzar todo lo que el Padre ha dispuesto para nosotros. Por ejemplo, imagínese usted como papá. Usted tiene la bendición de que usted tiene plata, mucha plata. A ver cuántos dicen amén a eso. Vaya, es que ahí es donde a usted le gusta ese asunto. Y usted le puede comprar a su hijo lo que le dé la gana. No hay límites para usted. Usted puede ir ahora si quiere y le compra el mejor carro a su hijo. Pero hay un problema: que su hijo no tiene la disciplina. Entonces usted no tiene límites, pero él sí. Él se está limitando solo, porque él le está diciendo a usted: papá, no me compres el carro porque no lo puedo manejar. Entonces el padre dice: hijo, yo te lo puedo dar, pero todavía no ha llegado a la estatura que yo quiero, porque todavía no puedo darte algo que no puedes manejar. Es por eso que la mayoría de creyentes se preguntan: ¿cuándo? ¿Cuántos tienen promesas aquí? Usted sabe que hay muchas promesas que el Padre te ha hecho, pero que no te las puede dar a ti estando en una condición de un niño inmaduro que no ha sido llevado a la estatura correcta. Porque Él está esperando que se cumpla no un tiempo cronológico. Porque ese es el otro problema, que como hijos de Dios creemos que Dios se mueve por un calendario y dice: hoy sí, en este mes, no, el otro mes, es que ya voy a tener tantos años. No, es que no se trata de cuántos años tiene de estar en Él, se trata de cuánto has madurado estando en Él, qué estatura has alcanzado. Por eso es que el que resiste, el que rechaza la disciplina del Padre, en realidad lo que está rechazando es la madurez, porque solo la disciplina te madura. Solo el ser formado. Por ejemplo, mire, y eso lo tiene que entender usted. Isaías 43:1 dice, si me ayuda ahí, por favor: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces, aquí entiendo una cosa, permítame. ¿Cuántas promesas tenía Jacob? Desde antes de nacer ya tenía promesas, ya estaba establecido. Y él caminaba con muchas cosas que tenían que cumplirse, pero no se cumplían. Y por eso él buscaba de una manera errónea que se cumplieran las bendiciones que Dios ya tenía para él, pero no llegaban de forma legal. ¿Por qué? Porque no había llegado a una estatura. Entonces el problema era que Jacob, como criatura, no podía recibir las promesas. Tenía que recibirlas Israel, que no era creado sino formado. Por eso es que usted lee también en la Escritura que Dios creó al hombre, a la raza humana, la creó, pero no metió a esa raza humana en el huerto del Edén, sino que en Edén metió al hombre que había formado. Porque no es lo mismo Bará, ser creado, que Yatzar, ser formado. La formación es un proceso, la creación es un evento.
Entonces el problema del pueblo de Dios es que está acostumbrado a los eventos, pero no a los procesos. Por ejemplo, la gente quiere y dice: ay, esta situación no cambia, yo voy a ir para que el profeta non plus ultra ore por mí y se acabe el proceso. Yo digo, si no has dado la estatura, hermano, aunque oren por ti, porque no se trata de que te falta que oren por ti, se trata que te falta madurar. Hay gente que prefiere los eventos que los procesos, porque siempre es más fácil pensar en que Dios truene los dedos y todo cambie. Pero hay un problema, que todo puede cambiar a tu alrededor, pero si tú no cambias, de nada sirve. Es como, por ejemplo, hermano, si usted es un mal administrador, por ejemplo, usted es un mal administrador y está lleno de deudas. Entonces usted le está pidiendo: Señor, por favor, un borrasaldo necesito yo, que alguien me pague la deuda. Y te la pueden pagar, pero el problema es que si tú no maduraste, te vas a volver a endeudar. Voy por otro ejemplo. Usted le puede decir: Señor, estoy enfermo, mira que tal cosa, y que saname por favor. Y Dios lo puede sanar. Y viene usted a un congreso, un evento, lo que sea, o usted oró, se metió en la presencia del Señor y Dios lo sanó, se dio el milagro. Pero si usted no cambia su forma de alimentarse, se va a volver a enfermar, porque lo que le faltó fue madurez. Entonces, hay cosas que no se resuelven con fe, sino con madurez. Hay cosas que no se resuelven por milagros, porque no todo en el reino son milagros. De hecho, le tengo una noticia: los milagros y las señales son para los que no creen. Pero usted ya creyó o no ha creído. Entonces usted ya creyó. Entonces usted no necesita vivir de milagros. Usted necesita ser formado por la palabra y por la disciplina del Padre. Por eso es que el Señor dice en Hebreos que no la tomes a mal, ni te sientas mal cuando el Padre te está disciplinando, sino que al contrario, tienes que entender: gracias, porque tu disciplina lo primero que me enseña es que me amas. Porque si no me amaras, me dejaras en la condición en la que estoy. Pero me amas tanto que quieres que alcance una estatura para yo poder disfrutar de toda la plenitud que hay para mí. Porque imagínese usted, el Padre de toda la tierra escoge un lugar llamado Edén, y en el Edén planta un huerto. Dice: voy a plantar este huerto precioso. Aquí voy a poner todos los recursos para que no le falte nada. Y aquí va a tener todo. Eso se llama plenitud. Pero no puedo meter a un hombre creado. Tengo que meter a un hombre formado. Mi esposa me preguntaba un día de estos qué significaba que Adán no fue creado niño. ¿Por qué Adán no tuvo niñez? Porque en los planes del Padre está que nosotros caminemos en madurez espiritual. Lo que al hombre le cuesta, aún en el Señor, es madurar. ¿Y sabe por qué la madurez cuesta? Porque tenemos una cultura dentro de la iglesia muy pastoral, y el pastor no lleva a la madurez, porque el pastor solo cuida. El pastor cuida, apapacha, abraza. Si falla la oveja, la levanta. No te preocupes, hijo, levántate. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Hasta le sacude el polvo. Levántate, hijo, seguí adelante. Pero muy pocas veces la iglesia está dirigida por hombres o por siervos y siervas con corazones de padres espirituales que corrigen, que disciplinan. Porque no solo es corrección, disciplina es instrucción, que instruyen, que enseñan, que modelan, que te dicen: no, no es por ahí, es por allá. Que te enseñan a hacer las cosas correctamente. Porque qué difícil es para nosotros venirle a enseñar a gente
que ya a veces hasta mayor que uno. ¿Cuántos serán mayores que yo aquí? La mayoría, ¿verdad? Porque yo soy un cipote. Yo no le puedo decir mi edad, pero soy un cipote, más cipote que todos ustedes. Y me toca enseñarle a muchos aquí, porque sus padres biológicos no les enseñaron. Y me toca decirles muchas veces: no es por ahí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero ¿sabe qué? Llega un momento que para nosotros se sale todo de las manos y ya no podemos hacer nada. Y venimos como siervos de Dios y le decimos: Padre, fulano, fulana, ya no hay lo que hacer. Ya le dije, ya hice, la aconsejé, la ministré, liberé 40 veces. Cada culto que viene le pongo las manos, cae, rebota, se vuelve a levantar, pero no sale de donde está. Padre, ya no sé qué hacer. Señor, yo ahí ya solo me queda un recurso: hazlo tú. Y entonces es cuando entra el Padre y dice: bueno, ovejita, vení para acá, hijito mío, ya tu pastor ya topó. Y ya me dijo que no haya que hacer. Tú lo que necesitas es ser formado. Y empiezan los procesos. Por ejemplo, el desierto para Israel era un proceso, una escuela. No era un castigo, era una escuela. El maná era una escuela. El maná era enseñarle al pueblo a vivir por fe, a manejar el día a día, a probarlo si andaban de verdad en el Señor o no. Entonces todos los días tenían que salir, recoger. Y mire cómo fueron probados. Les dijeron: no vayan a hacerla, llevárselas de vivos. No vayan a salir a agarrar para 2 días porque se les va a podrir. ¿Y qué cree que pasó? Siempre hubo un par que dijo: vení para acá y me llevo la porción de 2 días. Y se les pudrió el maná, porque les estaban enseñando. Muchos nos apartamos del Señor cuando Dios disciplina. Muchos nos enojamos con Dios cuando los procesos llegan. Muchos comenzamos a decir: no, así ya no me gusta, porque no estamos acostumbrados a la disciplina. Cuando Dios te empieza a formar. Pero ¿sabes qué? Mi intención esta noche es que usted le pueda decir al Señor, si Él lo está corrigiendo en algo, usted le puede decir esta noche: gracias, Señor. O si lo ha corregido antes y usted no lo entendió, le diga: gracias, Señor, por las cosas que hiciste en mi vida. Póngase de pie rapidito mientras el apóstol Jairo se prepara para subir. Yo solo quiero llevarlo a esto. Levante sus manos y dígale: gracias, Padre. Hable con él como hijo le habla a su papá. Y dígale: Padre, gracias por las veces en que has tenido que disciplinarme, enseñarme, formarme, instruirme. Gracias también por la corrección que muchas veces has traído a mi vida. ¿Qué sería de mí si esas cosas no hubieran pasado? Yo quiero que usted esta noche sea libre de aquellos sentimientos que a veces nos apartan del Señor. Hay gente peleada con Dios por los procesos. Usted dígale: Padre, hoy comprendo que todo lo que tú anhelas en mi vida es que yo alcance la plenitud, la madurez, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Eso es lo que debo alcanzar. Y sé que harás todo lo que esté a tu alcance. Gracias, gracias. Sane su corazón ahí, dígale: Padre, ahora entiendo. Es como cuando el hijo no entiende a su papá porque su papá lo castigó, y el padre le dice: un día vas a ser papá y me vas a entender. Y cabal, llega ese día y usted dice: ahora entiendo a mi papá. Él lo hacía porque me amaba. Ahora yo lo hago por mi hijo. Así también el Padre te disciplina porque te ama, te corrige porque te ama, porque es tu papá y te tomó por hijo, porque te vio necesitado de un padre.
y dijo: voy a poner mi paternidad en él y lo llevaré a una estatura. Gracias, Padre, gracias. Empiece a adorarle ahí, empiece a bendecir el nombre del Señor, empiece a adorar, empiece a adorar.